Pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias a Alfa Editorial y March Books por invitarme. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, a todos los invitados, muchas gracias por su presencia y espero que esta sesión sea de utilidad y de interés para ustedes. Y bueno, se ha llamado Lean Six Sigma 4.0, ¿cómo se diseñarán las organizaciones del futuro? Entonces, sin más, empezamos. Primero agradeciendo pues, la confianza de la editorial para desarrollar nuestros libros y nuestros manuales también. Así que, pues, una mención especial para ellos. Que, bueno, finalmente son el producto de investigación y, pues, ya 25 años de trabajo en el instituto en el desarrollo de empresas y personas más exitosas. Bien, yo empezaría primero preguntando por qué Lean Six Sigma. Ahora se habla mucho de eso. Creo que estamos pasando al siguiente nivel de evolución, en donde más allá de conocer la metodología y la filosofía, pues hay mucho más aplicaciones. Pero sobre todo empezar diciendo por qué es importante. Bueno, toda organización que requiera mejorar su calidad y velocidad, pues básicamente de eso se trata. Se trata de Lean Six Sigma. A veces nos cuesta trabajo entender qué es Lean. Realmente Lean es una palabra que en una plática de café, un grupo de maestros del Instituto Tecnológico de Massachusetts que fueron a Japón a entender el modelo japonés y lo resumieron en esa palabra. Ellos lo que hicieron fue Lean, así con esa palabra. Y a partir de ahí, pues se habla de Lean aplicado a muchas cosas. Six Sigma de la filosofía desarrollada por Motorola y la combinación de las dos, pues hace pues una de las filosofías, metodologías y herramientas más poderosas para ayudar a las organizaciones a mejorar su calidad y velocidad. Las dos cosas, no una u otra. Bueno, para que esto funcione requiere tres elementos clave. Primero es el compromiso directivo. Siempre me preguntan, oye, ¿por qué puede fallar esto? Bueno, la razón número uno es porque hay falta de compromiso directivo, porque a veces no se entiende bien, no se aplica correctamente, etcétera. Entrenamiento, eso significa que realmente exista el entendimiento. Es por eso que ahora cada vez más universidades están utilizando la filosofía Lean Six Sigma como base de sus conocimientos. Ahora mismo estamos, por ejemplo, en la Universidad de Florida enseñando Lean Healthcare. Estamos enseñando en las escuelas de arquitectura y construcción Lean Construction y así sucesivamente en diferentes campos, por ejemplo, agricultura. También estamos trabajando con una universidad en Suiza. Lo que quiero decir es que nos da mucho gusto que cada vez son más las organizaciones que entrenan a su personal para realmente profundizar en la mejora de sus procesos. Y bueno, seguimiento, porque esto no solamente es un proyecto, es un camino que empieza y nunca termina, el camino de la mejora continua. Bueno, ¿por qué es importante? Porque si tenemos preocupaciones en relación a la reducción de costos, por ejemplo, que generalmente por ahí empezamos, o el flujo de caja, que la compañía pues está sufriendo un tema de flujo de caja, o necesita aumentar su capacidad de producción o su capacidad de servicio, que por consiguiente les ayude a incrementar sus ventas y por lo tanto también sus márgenes. Vender mucho no siempre significa ganar más. Y reducir sus inversiones, principalmente en inventario, en espacio, en equipo. Entonces, tiene mucho que ver con flujo de caja. De hecho, ahora se ha convertido en los factores y objetivos clave de la filosofía. Pero por el lado humano, pues también estamos viendo un cambio significativo en la forma en la que las personas se relacionan, es decir, tienen mucho mayor satisfacción en su trabajo, y eso se debe a que casi todas las herramientas con las que inicia la filosofía son herramientas de comunicación, las cuales pues son una forma de resolver la causa más importante de los problemas internos y externos a veces, que es por falta de comunicación. Reducción de riesgos, importante, desarrollo sustentable y también el desarrollo de hábitos que permiten una cultura de mejora. Bien, dicho eso, quiero dar una breve explicación de cómo nuestras organizaciones se desarrollan desde que inician. Pues obviamente las diseñamos, ¿verdad? Diseñamos sus procesos, diseñamos sus productos, las estructuras, diseñamos los indicadores, diseñamos cómo van a ser sus estrategias. Entonces es un proceso de diseño y definición de cómo las vamos a medir. Una vez que las implementamos, entonces empieza su desarrollo. Es decir, empezamos a hacer ciclos de adaptación.
Y esos ciclos de adaptación principalmente son resolver problemas. Ahí es donde hablamos mucho de acciones correctivas y acciones preventivas. Esto es porque pues, hay que resolver problemas. La pregunta es si todos entendemos una metodología sencilla para resolver problemas complejos. Y ahí es en donde viene la primera aplicación, ciclos de adaptación. Después viene el nivel de compañías confiables. Eso es cuando más allá de resolver sus problemas, empiezan a hacer ciclos de mejora, y estos ciclos de mejora se dividen en dos tipos, mejora continua y mejora discontinua. A la mejora continua le llamamos Kaizen, se oye mucho del Kaizen, y a la discontinua le llamamos innovación o Kaikaku. Entonces son estos dos tipos que nos sirven precisamente para, vamos a ver aquí, para rediseñar nuestras estrategias, rediseñar nuestros procesos, rediseñar nuestros productos, inclusive también nuestras estructuras. Ahí es en donde entra mucho la función de líder. Después se vuelven competentes porque no lo hacen solamente con lo que ellos piensan o aprenden en el camino, sino con las herramientas que mejor están funcionando para las organizaciones. Es decir, aquí es en donde entra precisamente la caja de herramientas que aprendemos en Lean Six Sigma y en muchas otras filosofías, para convertirse en el mejor de su clase. Básicamente, siempre existen estos dos ciclos en cualquier tipo de organización, sea pública, privada, de servicios, etcétera. Y aquí es precisamente en donde el conocimiento, aquí está, el conocimiento del White Belt y del Yellow Belt, que son los primeros dos certificados, nos ayudan a resolver muchos problemas y también nos ayudan a mantener libre de riesgos nuestro sistema. Después tenemos aquí las herramientas desde Yellow hasta Master Black Belt, que voy a hablar un poquito más adelante, para hacer que nuestras compañías desarrollen estos ciclos de mejora utilizando herramientas simples para resolver problemas complejos. Bueno, ¿cómo se van a diseñar las organizaciones en el mundo? Pues hay muchos cambios importantes que se van a presentar y que algunos de ellos tal vez ya los están viendo. Por ejemplo, en la estrategia. La compañía tradicional generalmente desarrolla planes de negocio complejos, largos, que son orientados principalmente a la implementación, con muchos proyectos, que no necesariamente esos proyectos impactan realmente en ese plan de negocios. Lo que sí vemos es que ahora estamos hablando de más que planes de negocio, en modelos de negocio. ¿Cuál es su modelo de negocio y cómo podemos diseñar un modelo de negocio en una sola página? Un modelo de negocio en una sola página. Estas compañías se guían por hipótesis. Esas hipótesis se van a establecer en un plan estratégico que también debe caber en una página. Y entonces toda la ejecución de la estrategia se va a ver vista por experimentos. Ahorita vamos a ver eso un poquito. Bueno, en relación a nuevos productos y nuevos servicios, esas organizaciones que están constantemente investigando, bueno, de manera tradicional se dedican a gestionar proyectos. En muchos casos tienen proyectitis, quieren hacer proyectos de todo. Preparan una línea de productos y solo hasta que los tienen listos, entonces los ofrecen al mercado, sin saber realmente que van a tener éxito o no. Y por eso a veces se gastan fortunas para desarrollar esos productos o servicios, y cuando son lanzados al mercado, pues no siempre van a tener éxito. Entonces cuesta mucho dinero y mucho tiempo hacer eso. Ahora no, ahora las organizaciones del futuro realmente lo que están haciendo es desarrollar clientes para que toda su vida como clientes se mantengan enganchados. Y eso implica salir de la oficina y probar hipótesis. Tenemos que probar continuamente hipótesis. En otras palabras, tenemos que repensar constantemente nuestro modelo de negocio. En relación a proyectos, les decía que la compañía tradicional hace muchos proyectos, tienen mucho estrés alrededor de la ejecución de los proyectos. Muchos de ellos no tienen éxito, aunque cuestan mucho y llevan demasiado tiempo. Hacen proyectos en cascada, lo que significa que hasta que no terminamos una fase podemos pasar a otra y así sucesivamente. Y solo podemos validar el éxito del proyecto hasta que lo hemos terminado. Eso ya no es así para las empresas o organizaciones del futuro. Ahora desarrollamos de manera ágil, utilizamos Scrum, que es una metodología y un marco de referencia para la ejecución de proyectos que nos permite construir esos productos o servicios interactiva e incrementalmente.
haciendo un poco de todo el tiempo, y haciendo entregables parciales que pueden ser evaluados, los cuales nos ayudan a entender si vamos bien o vamos mal. Y de otra manera, si vamos mal, pues puede ser que realmente fracasemos, pero fracasemos rápido y barato. Esa es una gran diferencia. Y si tenemos éxito, vamos a aprender en el camino y vamos a adaptar continuamente hacia las necesidades cambiantes del cliente. Bueno, y es muy importante la parte de proyectos, porque realmente los proyectos, digamos que son la ejecución de las estrategias. En cuestión de organización, y ahorita les voy a mostrar dos ejemplos, las organizaciones del futuro que están diseñadas por departamentos o funciones con organigramas complejos que se parecen a los árboles genealógicos, pues esas organizaciones generalmente están orientadas al jefe. Y además, las personas están contratadas por su experiencia y por su conocimiento, obviamente. Mientras que las organizaciones del futuro lo que hacen son equipos multidisciplinarios, que lo que hacen es ser accountable, rinden cuentas hacia el equipo mismo. Además, están orientados al cliente, no al jefe. En otras palabras, el jefe es el cliente. Y están contratados para aprender. Son organizaciones que aprenden constantemente y reaprenden. Que en algunos casos, para aprender, tenemos que, si se puede decir esta palabra, desaprender. Entonces, una cosa muy interesante de los equipos multifuncionales es eso, que constantemente estamos aprendiendo y reaprendiendo, estableciendo hipótesis y probándolas, haciendo ejercicios en proyectos cortos que nos permitan saber si esos entregables parciales, que son productos mínimos viables, nos están llevando hacia nuestro objetivo o tenemos que hacer cambios constantemente. Métricos y reportes. La compañía tradicional utiliza contabilidad tradicional, esperan hasta el final del mes para sacar sus resultados. En muchos casos, esos resultados no necesariamente nos sirven para tomar decisiones, inclusive dicho directamente de los contadores, no utilices la contabilidad tradicional para tomar decisiones. Esperamos nuestros estados de resultados, balance general, flujos de caja, es decir, un conjunto de papeles que se han convertido más en un requisito que en una herramienta de decisión. Ahora lo que hacemos es evaluar solo los métricos que importan y lo hacemos de manera constante. Medimos, por ejemplo, cuánto nos cuesta adquirir un cliente, cuál es el valor del cliente en su vida como cliente, etcétera. Ahorita voy a mostrarles dos ejemplos de esto. En cuanto a falla, bueno, pues la falla debería ser la excepción. Y si existe la falla, pues la resolvemos despidiendo personas. La compañía del futuro no. La falla es esperada, porque al manejarnos por hipótesis y hacer experimentos, pues debemos de esperar hacer algunos errores y de esos errores vamos a aprender. Resolvemos los problemas o las fallas mediante interacciones, y eso hace un aprendizaje continuo para superar las fallas. Y en velocidad, pues las compañías o organizaciones tradicionales tienen una velocidad mesurada, se mueven despacio porque las decisiones tienen que ser evaluadas, analizadas, y en algunos casos, como no lo son, entonces prefieren ni siquiera tomarse decisiones. En otras palabras, Lean Six Sigma, aplicado a las organizaciones, también aplica la velocidad y la calidad en la toma de decisiones. Y aquí es por eso que estas compañías se mueven rápido y operan con información relevante, porque nadie tiene la información completa. Aquí lo que estamos buscando es información relevante en periodos cortos de tiempo que aumenten la probabilidad de tomar mejores decisiones. Y que más personas en la organización tomen decisiones, porque en la tradicional pues son solamente la alta gerencia la que toma decisiones, y por lo cual la alta gerencia siempre está involucrada en el día a día y maneja un nivel de estrés demasiado alto. Tiene miedo en algunos casos a tomar decisiones, mientras que la organización del futuro lo que va a hacer es que va a compartir la toma de decisiones en los diferentes niveles de la empresa. Entonces, déjenme mostrarles algunos casos. Por ejemplo, en la estructura de equipos, vamos a ver cómo las organizaciones del futuro se están replanteando cómo trabajar. Aquí tenemos un caso que de hecho se los voy a presentar, en donde anteriormente estas personas que ven ahí, el gerente de marketing tenía su oficina y su departamento por un lado, teníamos a compras por otro lado, a planeación en otro lado, que dependía de finanzas, por cierto, otro departamento de operaciones, etcétera. Ahora, los líderes de todos esos
todas esas funciones trabajan constantemente en algo que le llamamos la oficina de valor. Entonces, pues aquí vamos a tener al gerente de marketing y ventas, el planeador comprador enfrente exactamente de ellos. Vamos a ver aquí la persona de operaciones, materiales y logística y el gerente de la cadena de valor. En otras palabras, ellos trabajan y se comunican constantemente. Y ahí es en donde desarrollan su trabajo, aunque obviamente tienen sus equipos, cada uno de ventas, operaciones, sucesivamente. Lo que hacen aquí es que la información fluye constantemente. Y claro, existe también la persona de mejora continua, que es parte de ese equipo y que a su vez ese líder de mejora continua va a ser quien entrene a sus black belts, a sus green belts, etcétera. Entonces, ahorita voy a hablar un poquito más de esa parte. Aquí están. Entonces, todo líder debe estar certificado como Lean Manager, que eso significa que tiene las herramientas estratégicas y conoce la filosofía, es decir, sabe cómo utilizar un plan estratégico en una sola página y comunicarlo, cómo desarrollar modelos de negocio, cómo diseñar sus estructuras, cómo leer sus indicadores y tomar decisiones y resolver problemas. Tenemos a todas las personas de la empresa, que estos son white belts, cinturones blancos, que saben resolver problemas simples y conocen las herramientas básicas, que son 5S, gestión visual y trabajo estandarizado. Entonces, todas las personas de la organización se certifican eventualmente y poco a poco como cinturones blancos. Además, cada vez que contratamos a alguna persona, empieza su certificación de White Belt. Eso permite a todos hablar el mismo idioma. Entonces, eso significa que esto no es una filosofía de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, sino las dos al mismo tiempo. Es como funciona el Lean Six Sigma. Después, bueno, el siguiente nivel son cinturones amarillos, que se recomienda que entre el 20 y 50% de las personas en su organización, que principalmente son líderes y responsables de áreas críticas, conozcan las herramientas y la filosofía Lean. Después vienen Green Belts, que principalmente se enfoca en la parte de Six Sigma, y los Black Belts de su organización, que deberían de ser entre el 1 y 3% de las personas que trabajen en la organización, ellos van a estar 100% dedicados a la mejora. Es por esto que funciona, porque imagínense, personas de gran capacidad fuera de la operación misma, analizando los problemas, entendiendo los números y además enfocando sus proyectos y liderándolos para que sus equipos, bueno, pues logren cambios significativos. En otras palabras, algo que antes hacían en 3 o 4 años, ahora con estos personajes lo van a poder hacer en 3 a 6 meses, cambios significativos. Finalmente, el Master Black Belt, que al menos debería haber uno por organización y que son quienes capacitan a los Black Belts. Bueno, ¿por qué funciona la filosofía Lean Six Sigma? Porque, como lo dicen los nombres, belts, estos de las artes marciales. Las artes marciales se utilizan en este caso no porque son herramientas japonesas, realmente son herramientas que se han encontrado en Estados Unidos, en Japón, Alemania, etcétera, se han simplificado, pero se les pone el tema de belts porque tener conocimiento realmente es un privilegio y una gran responsabilidad. Eso significa que cada Black Belt debería de capacitar a 10 Black Belts cada año. Cada Black Belt debería capacitar a 10 Green Belts cada año. Cada Green a 10 Yellow y cada Yellow a 10 Whites. Y por eso es que es una filosofía realmente expansiva, porque es parte de la responsabilidad de esas funciones. Bien, obviamente la certificación lleva tiempo. Aquí tenemos que los champions duran 8 horas, la primera parte, que son las herramientas estratégicas, después las básicas, que son 8 horas adicionales, después se agregan otras 24 para completar el Yellow Belt, que son 40, y así sucesivamente se van agregando otras 40 para el Green Belt, 40 para el Black Belt y otras 40 para el Master Black Belt. Esto ahora pues ya es, como dije, un conocimiento mucho más conocido, cada vez más universidades están trabajando en esto. Nosotros pues tenemos equipos que preparan profesores, preparan consultores, preparan directivos en diferentes compañías y los acompañan en todo este proceso de entrenamiento y aplicación.
Sin aplicación, pues obviamente no hay certificación. Certificación significa conocimiento aplicado. Como dije, los white belts y yellow belts resuelven una gran cantidad de problemas que obviamente impactan en el resultado de la compañía. Entre más avanzamos, hacemos menos proyectos, pero con más impacto económico, hasta llegar a los máster y a los managers, que obviamente pues ellos tienen que hacer cambios significativos en sus políticas, que a veces son las mayores restricciones de la compañía. Como ven, hasta ahorita lo que estamos hablando es que ya no son los grandes los que se comen a los chicos, como era antes. Ahora son los rápidos los que se comen a los lentos. Entonces, estamos hablando también de velocidad y calidad en el cambio, la velocidad del cambio. Bueno, obviamente necesitamos herramientas. Aquí están las herramientas que utilizan los líderes, las herramientas de White Belt y Yellow Belt, herramientas de Green Belt, Black Belt y así sucesivamente. Es una cajita de herramientas que funciona a través de una metodología que nos permite analizar, primero definir el problema, el equipo y el objetivo, después medir y mapear, eso es decir, conocer a detalle el proceso, obtener datos y mapearlos, después analizar esos datos y convertirlos en información valiosa, y es aquí en esta fase de análisis en donde encontramos el cuello de botella y la restricción principal y las causas raíces. Y ya que lo hemos encontrado, pues hasta aquí llevamos ya el 75% de la solución. Y con eso podemos entonces aplicar herramientas de mejora. Y si hemos mejorado, entonces tenemos que sostener y gestionar esos cambios. Por eso es la fase de control. Entonces van utilizando las diferentes herramientas. No todos utilizan todas. Vamos a decir que aplicando la ley de 80-20, pues generalmente el 20% de los esfuerzos generan el 80% de los resultados. Entonces es bueno conocerlas, pero utilizar solo las que necesitan. Y a eso, bueno, se está agregando el tema de Industry 4.0, que por eso estamos hablando de la empresa del futuro. Ahora, ya nuestros proyectos, todos están acompañados del apellido 4.0. Por ejemplo, TPM 4.0, logística 4.0, compras, gestión humana, etcétera. Porque ahora estamos integrando también, marketing y ventas. Estamos utilizando tecnología e integrándola dentro de la caja de herramientas, porque es inminente que esta década va a haber más cambios que en toda la historia de la humanidad. Y estos cambios van a estar siempre acompañados por tecnología, que nos ayude, por ejemplo, a resolver actividades repetitivas, utilizar simulación para hacer cambios, para hacer también, también la simulación de la compañía, que se llaman los gemelos, en donde tenemos cómo funciona la compañía y la compañía en sí misma, y podemos hacer experimentos sobre esa simulación. Integración de sistemas, Internet de las cosas, que significa que ya no son solamente las computadoras u ordenadores las que están conectadas a Internet, sino también ya los dispositivos que nos están trayendo una cantidad enorme de datos. Vamos a utilizar ciberseguridad, obviamente, porque esos datos se convierten ahora sí en el tesoro de las compañías, y pues un hackeo puede detener la producción de una empresa farmacéutica o de cualquier empresa. Computación en la nube, manufactura aditiva, realidad aumentada e inteligencia artificial. Son las 10 tecnologías que se adaptan a estos cambios, y que una vez que las empresas tienen un fundamento de mejora continua, integrar las herramientas funciona bien, pero no así al revés. Si no tienen una buena base, no se puede hacer. Bueno, hay quien piensa que Lean se hizo solo para manufactura, y la verdad es que es un error pensar que solamente se hizo para manufactura. Lean Six Sigma o velocidad con calidad debe aplicarse en todas las funciones de la compañía, y crear en esto pues una orquesta en la cual pues toda la compañía en sí misma se mueva con velocidad y calidad al ritmo que marca la demanda. Ese es el ritmo que llamamos también takt time. Bueno, ¿por qué todas las funciones? Porque todas las funciones, sin excepción, deberían de saber utilizar herramientas gerenciales para definir estrategias, indicadores, desarrollar proyectos, diseñar el trabajo de sus líderes y reconocer oportunidades, ya que como líderes no necesariamente fuimos entrenados para esos puestos, y además el tiempo que utilizamos para resolver problemas y no para planificar y mantener,
pues nos hace muy compleja nuestra función. Después tenemos las herramientas básicas que se usan en todas las áreas, como las 5 S, Andon y trabajo estandarizado. Y de acuerdo a cada función, vamos a analizar, todos son procesos. Todos son procesos. Esos procesos pueden mejorarse. Por ejemplo, el proceso de presupuestos, fíjense, es un proceso que se hace cada año, que a veces dura 3 meses, que generalmente no logramos y que inclusive limita la mejora continua porque no podemos comprometernos a ciertos objetivos porque si no los cumplimos, pues no nos van a dar nuestro bono. Imagínense, hasta la mejora continua se está negociando. Y así como eso, hay muchos procesos en las compañías. De hecho, nos ha tocado ya ahora sí, estos que ven aquí son los que nos ha tocado resolver junto con nuestros clientes. Y bueno, pues obviamente vendrán cada vez más. Se aplica básicamente en todas las industrias. Estas son las que nos ha tocado servir. Nosotros ayudamos a grandes compañías de alimentos, pequeñas, también de bebidas, de todo tipo. La industria electrónica, nos tocó capacitar a la industria electrónica. Estamos capacitando ahora mismo a los proveedores y a Apple, las computadoras, a metalurgia. En términos de servicios, es donde yo creo que hay más oportunidad, más que nunca. Empresas automotrices, servicios públicos, estamos entrenando gobiernos estatales, municipales, etcétera. Estamos trabajando para mejorar el servicio al ciudadano, Lean en la agricultura, en aeropuertos, trabajamos con aeropuertos en Europa, en Estados Unidos, farmacéuticas, bancos y aseguradoras, hoteles y restaurantes, clínicas y hospitales en lo que, como les dije, se llama Lean Healthcare. Construcción, Lean Construction, estamos trabajando con constructoras que ahora están entregando 14 meses antes sus proyectos de construcción con mejor calidad, o sea, velocidad y calidad. Cosméticos, plásticos, lubricantes, logística y aduanas. En educación, también entidades educativas están mejorando lo que se llama Lean Education. Calzado, textil, impresión, fundición y me falta minería. Aquí también estamos haciendo proyectos en minería. Entonces, como ven, velocidad y calidad se necesita en todas las funciones de las industrias. Bueno, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo aplicarlo? Yo les sugiero que lo hagan en 3 etapas. Primero, una fase de preparación para que los líderes conozcan y apliquen las primeras herramientas necesarias. Por eso necesitan entrenamiento y un mapeo de valor. Hay que hacer su mapa de valor. Con ello vamos a identificar el principal el cuello de botella o restricción. Y una vez que la identificamos, entonces ahí debemos de aplicar nuestros conocimientos. Un error muy grande al aplicar estas filosofías es que aprendemos y queremos utilizar las herramientas en todos lados y al mismo tiempo, de lo cual, pues obviamente van a ver sus esfuerzos diluidos de muchos proyectos que no van a tener impacto en los que sí tuvieron. Entonces, enfóquense en el principal cuello de botella y hagan un proceso piloto, una fase inicial que va a servir para entrenar y también para aplicar. Entonces, analizamos resultados continuamente, aplicamos las 5 S, que ahorita voy a mostrarles un ejemplo, hacemos eventos de mejora y tenemos entregables. Y son 3. Una fase piloto exitosa depende primero de que tengamos resultados. Si tenemos resultados, realmente vamos a captar la atención de la dirección y la dirección va a estar interesada porque va a encontrar en esta filosofía la respuesta a muchas preguntas y necesidades que había estado buscando. Y además, vamos a contar con un equipo entrenado. Estos son los entregables. Si no tenemos alguno de esos, no les conviene seguir a la siguiente fase, no va a tener éxito. En la siguiente fase lo que buscamos es el siguiente punto de la restricción, que se puede haber movido a un proceso administrativo o a un proceso de ventas, a un proceso de capacitación, por ejemplo, etcétera. Eso significa que vamos a integrarlo en las diferentes funciones de la organización. Y bueno, realmente aquí lo que tenemos es una filosofía de trabajo que realmente está sustentada por hábitos. Vamos a tener buenos resultados y al menos nos vamos a mover más rápido que la competencia. Y además hemos logrado una organización comprometida que ahora disfruta de su trabajo, no sufre en su trabajo. A veces lo que nos ha tocado ver es que cuando pasamos de aquí a acá, nos dicen, oye, pues es que nos has quitado un gran peso de encima. Realmente ese estrés que vivíamos,
pues era un estrés infundado porque no estábamos bien preparados, crecimos al ritmo que la demanda nos pidió. Ahora nos organizamos y en esta fase las personas tienen mucho mayor satisfacción en su trabajo, es decir, tienen el sentimiento de pertenencia, de contribución y de achievement, de logro, la sensación de logro. En otras palabras, son personas que están cambiando la historia de la organización. Déjenme mostrarles un caso. Este es un caso de una empresa pequeña que, como muchas empresas pequeñas, tiene sus dificultades. Esta, por cierto, estaba por cerrar su negocio. Ellos tenían pues una capacidad muy limitada de fabricación de máquinas para pintar. Esto le llaman turbinas, son de HVLP, tienen alto volumen y baja presión. No son compresores, es decir, no hacen ruido y sirven para pintar aviones, barcos, muebles, casas, etcétera. Era la empresa líder en estas máquinas. Sin embargo, pues la competencia llegó muy fuerte de China. De hecho, ellos estaban pensando mover su planta a China o a México. Bueno, sus ventas pues estaban por ahí de los 2,5 millones, sus utilidades o beneficios pues estaban muy cerca de apenas pagar el sueldo del dueño, valores de los pedidos atrasados, que había un problema muy grande, $180,000 en backlog, inventarios muy altos y cada vez más altos, lo cual requería de aumentar su deuda. Una buena parte de las ganancias se estaban yendo a pagar intereses, tiempos de entrega muy largos, 3 a 4 semanas, y por lo tanto sus costos por unidad eran muy altos también. Entonces ellos estaban evaluando cerrar su planta, le dieron una oportunidad y este caso, como muchos, pues realmente es impactante porque el 80% de nuestras empresas que sustentan las economías, pues son empresas pequeñas y medianas como esta, que es una compañía de 28 personas, más o menos, 30 personas. Bueno, la primera fase le llamamos preparación. Ahí es precisamente en donde se diseñó esta oficina de valor. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer interactuar a los líderes de la organización, definir los indicadores que importan, no demasiados, tenían 120 y tantos indicadores, lo simplificamos a 12 indicadores. Hicimos su plan de negocio en una página, su plan estratégico en una página y un box score, digamos como un tablero de indicadores súper simple que ahorita les voy a mostrar. Mapeamos su proceso y diseñamos esta oficina de valor. Eso fue lo que hicimos. Nos tardamos 4 semanas, es lo que se lleva esta parte. Y bueno, este es el plan estratégico en una página. El objetivo no es que vean el detalle, sino que vean que aquí tenemos directrices, estrategias y proyectos. Es decir, estos proyectos están alineados a la directriz financiera. Estos proyectos están alineados a la directriz de procesos y estos que están aquí a las de personas y aprendizaje. Las personas soportan los procesos y los procesos soportan los resultados financieros. Entonces aquí tenemos los qués, aquí tenemos los qués y los cuántos del qué, aquí los cómos y asimismo los proyectos se convierten en los cómos de estas estrategias. Bueno, una cosa que encontramos aquí es que tenían demasiados proyectos, tenían proyectitis, querían hacer proyectos de todo, la gente estaba muy estresada. Y con esta alineación que vemos aquí nos quedamos con pocos proyectos, pero sustanciales. Es decir, solo estos proyectos impactan fuertemente en el resultado. Y ahí nos enfocamos. Después, este es el box score, que es donde les digo que vamos a poner el marcador del partido, el marcador de la compañía. Aquí tenemos en amarillo los indicadores de calidad y productividad que nos ayudan a medir el proceso y a la compañía, no a las personas o a los departamentos o a los jefes. Aquí tenemos en verde los indicadores de capacidad y demanda, que continuamente estamos evaluando para que podamos saber si tenemos que anticiparnos con capacidad o tenemos capacidad excesiva. Y si es así, esa capacidad excesiva tiene que venderse. Y en la parte azul tenemos los indicadores financieros, es decir, saber si ganamos o perdimos, cómo es el marcador en el partido. Bueno, un cambio importante en el box score es que ahora evaluamos resultados cada semana. Antes lo hacían cada mes, lo cual lo hace mucho más rápido y es decir, en otras palabras, aumenta la probabilidad de tomar mejores decisiones. Antes
solamente teníamos 12 oportunidades al año de tomar decisiones. Ahora tenemos 52 oportunidades de tomar buenas decisiones o de tomar decisiones, con lo cual se aumenta la probabilidad de que esas decisiones sean buenas. Estamos siempre comparando con los objetivos y además con esto dejamos de medir personas. Aquí lo más interesante en la parte estructural o diseño de la organización es que ahora estamos midiendo el ritmo. Trabajamos todos alrededor del ritmo al cual el cliente está dispuesto a comprar. Aquí está el ritmo al cual el cliente está dispuesto a comprar y por eso es mucho más sencillo y divertido gestionar este tipo de organizaciones porque se gestionan en base al ritmo. Antes se hacía en base a los departamentos, a los jefes, al estrés, etcétera. Ahora es al ritmo. Y lo más importante es que empezamos a ver cambios importantes en los resultados cada vez que hacemos proyectos, pequeños proyectos que tienen un impacto sustancial en los resultados. Aquí podemos ver cómo aumentan o reducen las ventas, o puede ser que reducimos las ventas, pero aumentamos las utilidades. Y también podemos ver cuál es el retorno de la inversión. Podemos saber también cuál es el impacto en el inventario, si subió o bajó. Entonces, estos son los indicadores que cuentan. Pocos, pero impactantes. En esa fase de preparación se hizo el mapa de valor, un mapa que nos permite entender el flujo de información y el flujo de los materiales. Con ello, identificamos la restricción y hacemos un mapa futuro, es decir, un plano de cómo vamos a diseñar nuestra organización para los siguientes 3 a 6 meses. Bueno, y ahí es precisamente en donde empieza el piloto. Este piloto duró 4 meses y medio y se consolidó en 6. Durante ese piloto se hicieron aplicación de herramientas básicas, que ahorita voy a mostrar, con un equipo entusiasta de personas, en donde pues desde la primera fase se engancharon los dueños. De hecho, ellos fueron los que fueron guiando cada una de las etapas. Nosotros simplemente íbamos entrenándolos y llevándolos por caminos cortos en el uso de las herramientas. Se hicieron 4 eventos, un evento de innovación y 3 de mejora continua. O sea, 3 Kaizen y un Kaikaku. Bien, ahí están las herramientas básicas en una sola hoja. Como verán, orden y limpieza es la primera. Aquí el objetivo es que podamos encontrar cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser una herramienta, un material, un producto, una orden, un manual, etcétera, en 30 segundos o menos, o un archivo inclusive en su computador. Entonces, aquí están 5 S, gestión visual. Esto significa que ahora todos sabemos lo mismo. Antes nadie sabía cuál era el objetivo del día. Ahora en la mañana nos reunimos alrededor de este tablero y en 5 minutos todos saben cuál es la meta del día y cada hora vamos viendo si vamos logrando la meta de cada hora o no. Y ellos son capaces entonces de sugerir y poco a poco tomar decisiones. Ya la información es visual, es decir, se mueve en tiempo real. Y hacemos ejercicios de instrucción de trabajo, estandarización, siempre que sea necesario. Nos hemos encontrado muchos documentos, procedimientos, etcétera, que nadie usa ni entiende. Por eso aquí la intención es hacer instrucciones en una sola página, que sean simples, fáciles de entender y también que permitan enseñar a esas personas el conocimiento. Después vino el evento de Kaikaku, que es innovación. Ahí utilizamos una herramienta que se llama Diseño para Six Sigma, en donde rediseñamos temas. Por ejemplo, teníamos un problema en la tarjeta electrónica, se hizo una reprogramación, encontramos un mejor proveedor. Ese proveedor sí lo conseguimos mucho mejor en México. También hicimos un rediseño de la máquina para que el proceso de ensamble fuera más rápido y más seguro. En lugar de usar 18 tornillos alrededor, se usan ahora estos elementos que se usan en la industria automotriz para poner las partes del automóvil y que nos ayudaron a reducir significativamente el tiempo de ensamble. Bueno, el almacén, como muchos, era un desastre. Ahora es un almacén simple en donde podemos encontrar cualquier cosa en 30 segundos o menos. Hacemos conteos cíclicos, pero no cada año, sino cada semana y en algunos estantes en cada día. Cada uno de estos tiene su porcentaje de accuracy, de inventario, de precisión de inventario. Entonces, cuando baja la precisión de inventario en alguno de estos anaqueles, se hace en cíclico en ese lugar. Es lo que le llaman Lean Warehouse. También se aplicó Kanban
para que los proveedores simplemente resurtan los materiales. Y este es el corazón del sistema. Este fue lo que hizo un cambio significativo, en donde antes todo el sistema era push, un sistema donde llegaban los materiales, se iban haciendo las máquinas poco a poco en el subensambles, después en ensambles, todo se hacía en grandes lotes de fabricación de 25 máquinas. Ahora no, ahora todo empieza al final. Estas son las máquinas terminadas. En el momento que un cliente pide una máquina terminada, simplemente se toma esa máquina, se lleva al área de empaque y se envía directamente al cliente de inmediato. Aquí hicimos un análisis estadístico en el cual escogimos las máquinas que representan un 95% de probabilidad de que se pida el cliente. Y ese 5% que no, se puede fabricar en 2 días máximo. Una vez que la máquina se retiró, entonces una tarjeta que está adjunta a la máquina se mueve a este tablero. Y este señor, que antes era la persona más estresada del mundo, pues ahora simplemente asigna esas tarjetas a la célula que lo va a producir. Esa tarjeta se mueve a la célula. Si existe tarjeta, entonces el equipo se mueve rápido y es capaz de producir una máquina, una sola, porque ellos producen de una en una. Simplemente se compró una, pues hay que producir una y restituirla. Y esto lo hacen en 10 minutos la máquina más compleja y 6 minutos la máquina más simple. Es un flujo continuo que empieza y termina en máximo 10 minutos. Imagínense el impacto que tuvo eso. En otras palabras, la capacidad se aumentó casi al triple y además necesitamos menos de la mitad del espacio. Es el arte de hacer el doble en la mitad de los recursos. Bien, el resultado final fue que podíamos hacer con las mismas personas, de hecho, bueno, una persona menos, porque decidió que no le gustaba esto, no, hay gente que no se adapta y por su propio gusto renunció. Se aumentó la capacidad, como ven, en algunos casos hasta 3 veces. Las ventas proyectadas se aumentaron a más del doble, con una utilidad mayor a 4 veces. Pedidos atrasados 0. Inventario lo reducimos a menos de la mitad. Y el tiempo de entrega son 2 días máximo, que representa el 5% de los productos que normalmente son especiales. El 95% son entregas inmediatas. El reducción de costo por unidad, por eso ahora la empresa está ganando. Y la calidad se aumentó también significativamente. Entonces, es un caso simple, es un caso que quise mostrarles de una empresa pequeña, en donde se dan cuenta que las cosas son posibles. Y aún así, en las empresas grandes, porque nosotros trabajamos con grandes corporativos, hacemos lo mismo. No hacemos todo al mismo tiempo, sino buscamos un área en donde se pueda empezar. Este es un caso de un hospital, es una pequeña clínica, pues que tenía ciertos problemas, necesitaban aumentar su capacidad, reducir los tiempos de espera, es decir, los pacientes ya no son tan pacientes, muchos clientes insatisfechos, errores, pues obviamente tampoco les pagaban, tenían un problema de liquidez muy grande. De hecho, ese fue el objetivo del proyecto, reducir las cuentas por cobrar. De la misma forma, pues se hizo la preparación, como lo mostramos, se hizo su plan estratégico en una página, se definieron los indicadores del servicio, pero ya no por departamento, sino por la clínica completa. Se hizo su equipo de valor, como ven aquí. Y lo mismo que en el anterior, pues aplicó 5 S. Empezamos haciéndolo con todo el instrumental y materiales médicos, en donde pues fuera posible encontrar cualquier cosa en 30 segundos o menos. Vimos también cómo transmitir la información de cuántos pacientes, cuántas cirugías, etcétera, se iban a hacer en el día. Todo eso visual, en donde se hacen las mejores juntas, es decir, en los pasillos, y también se hicieron algunas instrucciones de trabajo. Se utilizó también gestión visual para identificar las áreas con banderitas de colores. Se pusieron también los tableros para que el equipo directivo hiciera su ronda matutina, sus caminatas Gemba, y bueno, definieran el trabajo del día. Y a partir de ahí se hizo el primer evento Kaizen, que fue en la parte de recepción de pacientes para consulta médica. De ahí las mejores ideas vinieron de las enfermeras. Estas enfermeras se capacitaron inclusive hasta Black Belts, fíjense. El problema que tenían ahí es que estaban revolviendo pacientes que tenían cita con los que no tenían, y entonces se hacía aquello un caos. Ellas lo que sugirieron es hacer una pantalla y un flujo para clientes sin cita, de acuerdo a la probabilidad que ocurriera, y también uno para pacientes con cita.
Esa fue realmente la mejor idea. Ese flujo continuo, pues obviamente estaba apoyado con tableros visuales. Y desde que llegaba, es más, antes de que llegara el cliente, esta es una clínica en Houston, en donde tardaban a veces hasta 15 minutos en encontrar el chart médico o el expediente del paciente. Ahora, pues si ya sabemos que va a venir el paciente, tenemos que tenerlo ahí mismo, ya listo para cuando llegue. Además, se hizo 5 veces en todo el archivo de los pacientes, lo cual permite encontrar los archivos en 5 minutos en 30 segundos o menos. De ahí, la enfermera recibe al paciente por su nombre y la conduce al triage, que son estos signos vitales, es decir, va a tomarle la presión, la temperatura, los primeros datos, etcétera. Y después, si necesita un estudio, la va a acompañar y la va a llevar con el médico. Es decir, ya no trabajan por departamentos, sino ellas son las que se encargan de conectar el flujo continuo hasta que se les entregan sus medicamentos y salen por la puerta. Ese tiempo se redujo de más de 2 horas a menos de 45 minutos, todo ese flujo. Entonces después se hicieron en los quirófanos, por ejemplo, preparaciones rápidas, porque ese era el cuello de botella en esa otra familia de servicios, de cirugías, tanto ambulatorias como cirugías más complejas. Entonces, la preparación se hacía en alrededor de 3 horas. Ahora se está haciendo en menos de 45 minutos y mucho más higiénico, mucho más estandarizado también, porque antes estaban entrando y saliendo durante la cirugía, lo cual eso aumenta el riesgo de infecciones. También se aplicó mantenimiento productivo total en los quirófanos para que las máquinas no fallen. Y esto mismo después se ha practicado en México, se ha practicado en Colombia, en Perú, por ejemplo, el sistema de salud de Perú implementó esto para sus clínicas del sistema de seguridad social, en la cual, pues antes el tiempo de espera para una cirugía de corazón era de 6 meses, ahora lo han reducido hasta 3 meses, con lo cual obviamente están salvando vidas. Aquí en Estados Unidos nos invitaron a diseñar los centros de vacunación con el COVID para pasar de vacunar a 600 personas hasta 3,000 personas en un día. Bien, también se aplicaron herramientas como Pocayoke para evitar errores, que hay muchos errores médicos. De hecho, la tercera causa de muerte es precisamente errores médicos y lo que queremos es reducir la posibilidad de meternos a un hospital y que tengamos una infección, que por eso vayan a morir. Bueno, la capacidad simplemente se aumentó en 6 meses un 50%. Las consultas se bajaron de 2 horas a 45 minutos o menos. También el índice de apreciación del cliente, qué tan dispuestos están en recomendar a esta clínica, pasó de un 46 a un 89%, con errores mínimos. También 0 demandas por errores en ese periodo. Y por lo tanto, su porcentaje de cuentas por cobrar sobre facturación se redujo del 26 al 11%. Fíjense, ahora sí la gente está contenta de pagar por ese servicio. También la motivación. Internamente la gente estaba muy nerviosa, muy inconforme. Ahora ellos están dispuestos a recomendar amigos, colegas, de un 26 a un 63%. Y también el costo por paciente se redujo significativamente. Entonces, estos son 2 casos que me permiten mostrarles en general lo que son las bases del Lean Six Sigma, pero ahora, bueno, hablamos también de la innovación. Se habla ahora mucho de la innovación. Yo creo que para trabajar en ciclos de innovación o ciclos Kaikekun es muy importante considerar que primero tenemos que tener las bases de compañías ágiles, con procesos simples, con un equipo preparado para solucionar problemas y con un mismo lenguaje. Y podemos entrar entonces al tema de innovación mucho más fácil. Entonces aquí consideramos 5 elementos en esta parte del desarrollo futuro de las compañías. Primero, los clientes. Aquí, los competidores. Antes hablábamos de competencias en industrias definidas. Ahora hablamos que la competencia está en diferentes industrias. Antes la competencia era un juego de gana-pierde. Ahora, pues los clientes son la principal influencia en ese juego. No tanto inclusive ni el marketing, etcétera. Miren, por ejemplo, cuando trabajamos con el hospital, bueno, pues estaban los proveedores de ropa. Ellos proveen de ropa de hospitales, de gimnasios, de hoteles, inclusive ropa de cirugía que tiene que estar esterilizada y todo eso. Y ese era su modelo de negocio.
Cuando los invitamos a participar, pues ellos empezaron a utilizar las herramientas. Una de ellas, pues fue el tema de Kanban, que es decir, mantén los productos en un lugar donde el cliente simplemente lo retire. Esta es una sala de cirugía en donde ahora tenemos los materiales disponibles para los cirujanos y las enfermeras en el lugar de uso. Esto es como imagínense como una tienda de autoservicio, en donde llegan al refrigerador por una bebida, por la leche o lo que sea, simplemente la retiran. De ahí nace precisamente esta herramienta de los supermercados. Y en el momento que la retiran, le avisan al proveedor de manera electrónica que ese material ya se retiró, y ellos pasan ahora 2 veces al día a suministrar los materiales. Pero no solo sus materiales, ellos suministraban esta ropa de quirófano. Ahora ellos son los que surten de la mayoría de los medicamentos y materiales de curación y de cirugía a estos supermercados. En otras palabras, básicamente pasaron de tener un producto que era la renta de ropa, ahora a tener una plataforma con socios que intercambian valor. Otra forma de decirlo, esta herramienta aplicada a este hospital se convirtió en su nuevo negocio. Imagínense, que por cierto gana mucho más que el negocio anterior. Entonces, les permitió generar un nuevo modelo de negocio. Antes había algunos pocos competidores dominantes por categorías. Ahora los ganadores se llevan todo, y sobre todo los que se mueven más rápido que la competencia, como esta compañía. Los datos. Antes era caro generar los datos. Ahora los datos se generan en tiempo real utilizando dispositivos de Internet de las cosas. Antes el reto era guardarlos. Ahora no. Ahora existen grandes bases de datos, que es otra de las herramientas 4.0, y el reto es convertir esos datos en información valiosa. Esa información valiosa, convertirla entonces en decisiones de alto nivel de calidad. Entonces, aquí está una compañía que pues esta chica empezó en una tienda de ropa, Bloomingdale's, sugiriendo a las clientas, pues, cuáles eran las mejores combinaciones de ropa. Después ella estudió en Harvard, precisamente, este caso es de Harvard, estudió en Harvard, y su trabajo de graduación fue precisamente desarrollar un modelo de datos. Todo es una compañía que se llama Stitch Fix, en la cual ustedes ponen sus datos, y en base a eso, ella, de acuerdo a su conocimiento, el algoritmo les va a sugerir 5 prendas, se las va a mandar a su casa en esta cajita, que es sorpresa. Ustedes van a probarse las prendas. Si les gustan, se quedan con ellas. Si se quedan con las 5, les dan un 20% de descuento. Y si no les gusta nada, simplemente lo meten en esta bolsita y lo regresan sin ningún costo ni compromiso. Como ven, es un negocio de datos, y es un negocio en el cual los algoritmos continuamente están aprendiendo los gustos y no gustos de los clientes, y en base a eso están haciendo decisiones, están tomando decisiones. ¿Se fijan? Entonces los datos son una herramienta para optimizar procesos. Ahora no, ahora los datos son un bien tangible para la creación de valor, porque ahora estamos utilizando algoritmos que los procesan y que ya nos generan decisiones o sugerencias para tomar decisiones. Antes los datos se gestionaban en silos, es decir, cada departamento tenía sus datos. Ahora no. El valor de los datos está en la interconexión de esos hilos, es decir, la información de ventas le sirve a marketing, la de marketing a planificación, a compras, a operaciones, etcétera. Todos utilizan la información. Este es otro de nuestros clientes, es Amazon. En este caso, Amazon Fresh, en donde pues los primeros 6 años esta compañía estuvo perdiendo dinero. Sin embargo, pues ahora, gracias a que ellos están haciendo ejercicios de experimentación todo el tiempo, han logrado reducir sus costos mucho más que la competencia. Ellos básicamente hacen el súper por ustedes y les mandan ya el súper. Pero fíjense la gran diferencia y la innovación. Antes las decisiones eran basadas en intuición y jerarquía. Solamente los jefes tenían esa intuición y el poder de tomar decisiones. Ahora no. Ahora las decisiones están basadas en pruebas y validación. Entonces, hay muchas pruebas que hacen ellos, que ellos mismos proponen, los operadores, en donde pueden ver, por ejemplo, el tamaño de los pasillos que tienen para recolectar. También pueden darse cuenta que cada una de las ubicaciones pues tiene productos aleatoriamente establecidos ahí, los cuales se organizan en base a las rutas que siguen ellos para juntar todos los productos
y mandar el supermercado lo más rápido posible al cliente. También la rapidez ha permitido eliminar, antes tenían que hicieron estas mochilas como para que se mantuvieran estos productos frescos en el tiempo, lo cual costaba muy caro. Después pusieron bolsas frías y ahora lo hacen tan rápido que ni siquiera necesitan todo eso, bajaron sus costos significativamente. Antes los experimentos se hacían esporádicamente y solo por expertos, ahora es un proceso en donde todos participan. Antes era caro y lento y difícil probar ideas y ahora el probarlas es barato, es rápido y es fácil. Como ven, están basados en la experimentación continua. Y bueno, este es otro caso, Amazon Go, que son tiendas de conveniencia, en donde pues ahora el reto de la innovación es resolver el problema correcto, no encontrar la solución correcta. En otras palabras, los problemas del mundo son la gran oportunidad de negocio para las empresas ágiles. Antes fallar era evitado, ahora fallar, como dijimos, nos sirve para aprender rápido y barato. Y antes el enfoque estaba en el producto terminado, pues ahora no, ahora está en el producto mínimo viable, es entregar un poquito de cada cosa, probarlo y saber si seguimos por ahí o cambiamos. Bueno, déjenme pasar un poquito más adelante. Bueno, esta es una fábrica de habitaciones, es un hotel del futuro, se llama Citizen-M. Ellos mismos producen sus habitaciones, hicieron un modelo de negocios en donde tienen el mínimo de personal, pero la mayor comodidad, habitaciones totalmente herméticas que se construyen en base a la demanda de los clientes. La capacitación ahora se hace utilizando realidad virtual y bueno, máxima tecnología. Vemos también industrias como la construcción y ya están utilizando materiales prefabricados, están haciendo uso de muchas técnicas que utiliza Toyota Home Building, que es la constructora más grande de Japón, que además de hacer coches, hacen casas. Ellos hicieron un edificio de 24 pisos en 6 días, un hotel en 6 días. Imagínense, utilizando materiales prefabricados, materiales avanzados, impresión en 3D. Ahora los robots como estos drones nos están sirviendo para dar seguimiento al uso de los materiales, que es uno de los grandes problemas, y también para la gestión de la obra, realidad aumentada para utilizar visualización, Internet de las cosas para monitorear información de faltantes, de trabajo, de seguimiento, de integración de equipos. Entonces, la integración y la colaboración se está desarrollando utilizando información en la nube. Entonces, vemos cómo las industrias completas se están cambiando. Agricultura, en la industria 4.0, utilizando drones, agribots, tractores inteligentes, dispositivos de Internet de las cosas que se insertan dentro de las vacas para monitorear su salud y que al final, pues todo eso se convierte en grandes bases de datos. Ahora mismo estamos haciendo un proyecto en una universidad en Suiza precisamente para diseñar la granja del futuro. En Hawái estamos ayudando a una compañía para hacer los invernaderos del futuro utilizando herramientas básicas y también de tecnología. Y ya para terminar, pues decirles que para esta década, estas son las habilidades que debemos desarrollar según el Foro Económico Mundial, en donde, como ven, la número 1 es solucionar problemas complejos. Entonces, intrínsecamente lo que buscamos en Lean Six Sigma es que todos, sin excepción dentro de la compañía, sepamos cómo identificar cuál es el problema, identificar la causa y proponer soluciones. Pensamiento crítico, creatividad. Si se fijan, realmente estamos pasando de un mundo de acciones del día a día, de alta presión, de alto estrés, a que las personas poco a poco dejen de hacer actividades repetitivas. Para eso lo vamos a utilizar los robots y ahora realmente vamos a tener tiempo para la creatividad, la gestión del personal, coordinación con otros, como vimos en las herramientas que son de gestión de equipos, en donde tenemos oficinas de valor para coordinarse. También el hecho de que analicemos nuestros problemas, nuestras situaciones, nos permiten no reaccionar emocionalmente, sino primero entender, detenernos un poco a conocer un poco más el proceso, analizar utilizando herramientas estadísticas y con ello también fortalecer el tema de inteligencia emocional, porque ahora sabemos que para tomar decisiones necesitamos datos. Entonces, orientación al servicio, negociación y flexibilidad cognitiva. Va a haber muchos cambios. En otras palabras, aquí hablamos de gestión del cambio.
Y va a haber más cambios posiblemente en esta década que en toda la historia de la humanidad. Por eso esa parte de gestión del cambio es tan importante. Y para tener una gestión exitosa del cambio, primero necesitamos, como líderes, establecer por qué queremos cambiar, cuáles son las metas, establecer una visión de futuro y comunicarla a todas las personas. Después necesitamos hacer una prueba, digamos, los conocimientos, aplicarlos a un ejercicio que nos permita, que en este caso lo mostré como un piloto, que nos permita demostrar el impacto de las herramientas o de las propuestas o de las ideas sin un riesgo mayor para que podamos ganar confianza, obtener resultados y tener equipos preparados. Bueno, finalmente cierro pues simplemente diciendo que Lean Six Sigma ofrece resultados tanto tangibles como de personas, es decir, cómo vivimos, cómo nos relacionamos y también pues cómo nos sentimos alrededor del trabajo, nuestro nivel de satisfacción. Y finalmente todo esto requiere de 3 elementos. Cultura, que básicamente son los hábitos. La cultura es la forma de ser, pensar y actuar de una organización que se sustenta en hábitos. Número 2, pues son los métodos y las herramientas que vimos en esta presentación. No son los únicos. Yo creo que existen muchos otros métodos y herramientas que vamos poco a poco poniendo en nuestra caja de herramientas según sea nuestra necesidad y nuestro proyecto de vida. Y finalmente, liderazgo. Liderazgo, aquí es muy importante. Sin esto, no funciona a largo plazo. Entonces, básicamente, el liderazgo son las habilidades de influir positivamente en las personas para que puedan lograr sus resultados esperados en lo personal y a nivel profesional.